Dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, el título del mensaje hoy es ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te anima a seguir a Jesús? Tal vez muchos seguimos a Jesús, cada uno tiene una diferente situación que vivió, que pasó, por el cual le motivó a seguir a Jesús. Amén. Y cada uno de nosotros tiene una experiencia, cada uno de nosotros ha vivido algo, ¿no? Pero algo que me llama la atención es porque muchos dejan a Jesús, o sea, que empezaron a seguirlo, que estuvieron con él, ¿cierto? Y es lo que Jesús está hablando allí en Juan. Dice que muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces el Señor le pregunta a los 12, bueno, ¿y ustedes que también se quieren ir? Y ellos, ¿y qué dice? Y Pedro salió, ¿sabe? Pedro era el más acelerado, ¿no? Dijo, no. ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién es el único que tiene palabras de vida eterna? Jesús, amén. Así que estaba bien enfocado Pedro en lo que Jesús estaba enseñando. Y vamos a estudiar Juan 6, en sus versículos para poder entender qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, muchos dejan a Jesús, muchos salen del evangelio, desertan del evangelio. ¿Por qué será? ¿Por qué se van? ¿Por qué si caminaron, vinieron al Señor y luego se van como si no hubiera pasado nada? Bueno, hay muchos que llegaron al Señor porque fueron engañados por falsas doctrinas, porque les enseñaron cosas que no decía la Biblia, luego se dan cuenta, fueron engañados, fueron estafados y dicen no queremos saber nada. Otros porque llega la persecución, ¿no? Porque ellos cuando ven que vienen situaciones difíciles, momentos difíciles, que como creyentes sufrimos, pasamos momentos de angustia, pasamos momentos difíciles, no me interesa, yo mejor me voy. Y se separan, ¿no? Y algunos porque pues llega el ataque, llega la ofensa, se burlan de ellos por ser creyentes y terminan abandonando el evangelio, ¿no? Dejan al Señor. A otros porque Satanás le robó la semilla del corazón. Otra razón es que fueron atraídos a Cristo de una manera ilícita, digámoslo así, no de una manera correcta, sino de una manera incorrecta. Por ejemplo, algo sobredimensionado, ¿no? Milagros así estruendosos, ¿no? Y ellos fueron allí porque dijeron, no, allá ahí se mueve y allá hay cosas extraordinarias. Y les dijeron, ¿sabes qué? Ve allí porque allí Dios va a resolver todos tus problemas. Allí Dios te va a hacer rico, famoso y exitoso. Y la gente vino motivado por eso. Porque vinieron a ver el show de la fe, a ver qué iba a hacer, qué va a pasar hoy, qué va a hacer el Señor, ¿no? Y muchos enfatizan más las señales, ¿no? Y enfatizan más las señales porque pues eso atrae a la gente, ¿no? Pues si decimos, vamos a hacer una reunión y van a dar milagros y vamos a traer al super evangelista tal y entonces se sanará, ¿qué va a pasar? Pues la gente va a venir, ¿no? Van a venir en multitudes, ¿no? Y eso atrae a la gente y además de que atrae a la gente, pues deja buenos dividendos. Pero Jesús no era así, Jesús enfatizaba el mensaje más que los milagros. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión sus discípulos le dijeron, Señor, qué tremendo, imagínate que los enfermos son sanados, los demonios se sujetan en tu nombre. Estaban contentos porque estaban haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran, ¿no? Y el Señor les dice allí en Lucas 10:20, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿De qué nos debemos regocijar? De que su nombre está escrito en los cielos, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿será que nuestros nombres están escritos en el cielo por ver milagros? ¿Por qué?
por creer en su palabra, por creer en el mensaje. Ahora alguien dirá, tal vez usted no cree en milagros. Yo creo en milagros. Acá hay milagros cada domingo, ¿o no? Lo vemos cuando pasan en las pantallas, el Dios lo hizo, cuántos milagros, cuántas cosas extraordinarias Dios hace. Yo creo en milagros, Dios sana cada domingo. Hay muchos que han dado testimonio de lo que Dios hizo, ¿sí o no? Pero lo que no creo es en el show. Lo que no creo es poner por delante los milagros. ¿Qué se hace cada domingo? El mensaje, la palabra. Enfatizamos en el mensaje, en la palabra, en enseñarle a la gente la palabra de Dios y luego la gente recibe el milagro. Amén. Ese es el orden, era lo que Jesús hacía. Yo creo en milagros, pero nunca he sobrepuesto los milagros por delante de la palabra. El Señor sanó a mi esposa, la sanó de cáncer. Pues cómo no creer, ¿no? Pero nunca hemos puesto eso por delante, ni nunca hemos hablado de eso porque no es lo más importante. Lo más importante es su palabra, que tiene el poder de cambiar y transformar la vida de las personas. Amén. Vamos a Juan 6:1. Dice lo siguiente: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía ¿qué? Gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Por qué los seguían? Porque veían las señales y los milagros. Ahora, ¿está mal seguir a Jesús por eso? No. Pero ¿qué era lo que pasaba? Muchos lo buscaban, era por eso nomás, para recibir su milagro. Ya recibían su milagro y luego ¿qué? Se iban. ¿Cuánta gente Dios ha sanado? ¿A cuánta gente Dios le ha dado libertad financiera? ¿A cuánta gente Dios ha hecho cosas tremendas y se apartan del Señor? ¿Por qué? Porque su motivación era otra. El milagro y ya. Nadie quiere pagar un precio de seguir a Jesús. Solamente venimos para ver qué Dios va a hacer. Y esa multitud seguía al Señor porque decían, vamos allá, porque allá hay milagros, hay señales, ¿no? Pero recibían y luego ¿qué? Iban a ver el show de la fe. Otros iban a divertirse, a pasarla rico. Ya chévere, la pasamos bien, sentimos paz, vamos, ¿no? Pero también allí habían discípulos genuinos, como hay discípulos genuinos hoy en este lugar. Amén. Había gente apasionada por él, por el mensaje, por la enseñanza, por lo que él iba a decir. Gente interesada más en el mensaje que en los milagros. Interesadas en la palabra de Dios. Porque Jesús no era un milagrero, no era uno que iba allí sanando a la gente y venga, túmbelo, párelo, túmbelo, párelo, túmbelo, párelo. Eso no lo hacía el Señor. Amén. Él no hacía eso para demostrar su poder. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿y si Jesús no lo hacía, por qué hoy muchos lo hacen? Porque hoy cobran por milagros. ¿Por qué ponen todo esto por delante? Y yo me pregunto, ¿y el mensaje? ¿Y la palabra? Bien, gracias. Invertimos todo. Juan capítulo 6, verso 13, dice lo siguiente. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada de lo que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Verso 15, al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Había habido un milagro, ¿se acuerda el milagro? ¿Cierto? Dice que habían 5,000 ¿qué? Hombres, pero más o menos dicen que había más o menos 20,000 personas en ese lugar. Y el Señor hizo un milagro, había una necesidad, la gente estaba con hambre. El Señor hace un milagro y el milagro fue que Él hizo de aquello poquito, ¿cierto? Hizo un milagro y se multiplicaron los peces y los panes, ¿no? Y entonces el Señor se da cuenta que la gente lo iba a seguir por eso y entonces dice que querían hacerlo rey. ¿Cuál era la gente que tenía de idea cuando Jesús decía que iba a ser rey?
Ellos decían, bueno, él va a ser rey, va a gobernar, entonces yo quiero estar ahí en el círculo de él, ¿no? Yo quiero estar al lado de él, ¿no? Muchos dirían, Señor, como tú vas a ser rey, yo voy a estar contigo ahí. Y la idea que ellos tenían era un reinado totalmente natural, no de un reinado espiritual. Y muchos dicen que el Señor se fue, ¿cierto? Al monte solo. Se apartó, él sabía lo que iban a hacer, entendía lo que iban a hacer. Y dice, muchos dirán, y entonces el Señor dice, no, yo me voy porque muchos están buscando la oportunidad para seguirme por una motivación incorrecta. Pues muchos le dirían, Señor, ¿cómo vas a perder la oportunidad de dar a conocer tu ministerio? Hoy en día, entre más alboroto se hace para que conozcan el ministerio, mejor. Lo más importante es que conozcan la palabra de Dios. ¿A quién le interesa el ministerio? Que conozcan el ministerio, no es lo más importante y Jesús lo muestra ahí. No me interesa el ministerio, me interesa que la gente conozca la palabra. Entonces Jesús no lo permitió, porque esa gente tenía en la mente un reino totalmente terrenal, un reino material de abundancia, de carros, casas. Decían, si Jesús multiplicó los panes y los peces, pues puede multiplicar mi negocio, puede darme mi casa, puede darme eso, puede darme lo otro. Y además nos puede librar de Roma, que estamos hartos de Roma. Amén. Están muy callados. Ellos no tenían interés en el mensajero, mucho menos en el mensaje. Lo que buscaban era que sus necesidades fueran satisfechas. Y estas personas son candidatas a desertar porque sus motivos son terrenales. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y a los discípulos les dijo, ustedes no sean como los paganos. Pues ellos solo piensan en, ¿y mañana qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué será de mí mañana? No, ustedes no sean así. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero no anden detrás de ellas. Hoy en día el evangelio, ¿no?, es totalmente diferente, van detrás de todas las cosas y no del reino de Dios. No están interesados en lo santo, en lo puro, en lo justo. No les interesa el mensaje de Jesús, solo les interesa lo que Jesús les va a dar. Ahora usted me dirá, hermano, y entonces yo no le puedo pedir al Señor. Entonces yo no puedo venir y clamar. Pues claro que sí, hermano. El Señor lo dice, ¿no? Yo creo, o sea, de que podemos orar y pedir por nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Si alguno está enfermo, ¿qué? Ore, úngelo con aceite y Dios lo sanará. Y si hubiera cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Podemos ir y clamar al Señor y Él va a suplir nuestras necesidades? Pues claro que lo podemos hacer. No estoy diciendo que no lo hagamos, estoy diciendo que es lo primero que debe ir por delante. De lo contrario, mucha gente dice, a mí no pasó nada. Es que allá en esa iglesia no hay poder. ¿No hay qué? ¿Poder de qué? ¿Okay? Porque no ven que se hace lo mismo que se hace en otro lado. No, si el poder no está en eso, el poder está en la palabra de Dios, el poder está en el mensaje, y era lo que ellos no entendían. Ellos iban detrás de otras cosas y no detrás del mensaje, no iban detrás del mensaje ni detrás del mensajero, iban a ver qué podían sacar provecho de aquello. El Señor les dice, cuando vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea será ¿qué? Salvo. Bautícelo, hágalo discípulo, enséñele las cosas que yo les he enseñado. Y estas señales seguirán a los que creen. Eso va de último. Amén. ¿Y estas señales seguirán a quién? Pero si yo vengo y hago el milagro primero, la gente se va con el milagro y el mensaje y la palabra que cambia, que transforma, ¿qué pasó? Ahora Jesús no lo tenía planeado así. Él va y de repente encuentra a la multitud, mucha gente,
Se había hecho ya tarde allí, no había comida. ¿Qué vamos a hacer? Dice Felipe. Señor, ¿de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? Pero Jesús ya había decidido hacer algo, multiplicar los panes y los peces, darles de comer, pero ese no era el propósito principal. El propósito era darles el mensaje de vida eterna. ¿Sabes cuál es el propósito por el que tú vienes hoy acá? Recibir un mensaje de vida eterna. Amén. Juan 6:16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levanta el mar con un gran viento que sopla. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Aquí vemos otra vez por qué Jesús caminó en las aguas. ¿En qué momento lo hizo? Dice que era ¿de qué? De noche. ¿Lo hizo en el día? ¿Sí? ¿Para que la gente lo viera? No, ¿lo hizo qué? De noche. Jesús sabía perfectamente que la gente era dada a seguir todas esas cosas. Y ese no era el propósito principal por el cual Jesús vino a la tierra. El propósito principal fue salvarnos de nuestros pecados y trasladarnos de las tinieblas a su reino. Ese es el propósito principal. Solamente Jesús ante los 12 hizo eso. ¿Se acuerdan que Pedro estaba ahí? Y que Pedro empezó a caminar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? De un momento, ¿en dónde estoy yo? Y el Señor fue y lo cogió. Y después se fueron los dos caminando hacia la barca. Ahora, Pedro vio eso, ¿no? ¿Y Pedro replicó eso alguna vez? ¿Pedro hizo lo mismo? Pedro dijo: voy a estar aquí a la gente, voy a caminar sobre las aguas para que vean el poder, para que vean mi ministerio. ¿Y empezó a caminar por las aguas? No, porque eso no es lo más importante. Amén. ¿Se acuerdan cuando Juan y Pedro iban a orar al templo? Iban entrando y había allí un cojo de nacimiento y le dicen: una limosnita por amor de Dios. Y Pedro dijo: hermano Juan, ¿tienes algo ahí? Digo: no tengo nada. Entonces Pedro le dice a Juan: hágase detrás del hombre, venga papá, reciba. Y el cojo cayó, ¿cierto? Y entonces Juan lo levantó y otra vez, ¿sí? ¿Qué les dijo? ¿Qué dijo Pedro? Hermano, vean, no tengo ni un peso, ni un denario, pero de lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesús. Y dice que ese hombre, ¿qué? Se levantó, caminó y entró corriendo y saltando y alabando a Dios en el templo. Pero escuchen, ¿dónde fue ese milagro? Afuera del templo. No dijo: venga, tráigamelo aquí, súbalo. Tráigamelo aquí, que el Señor lo va a sanar, va, que vea mi ministerio. No, afuera. Después el hombre entró al templo. Amén. O sea, no fue de una manera exhibicionista. Pedro no lo llevó al púlpito a tumbarlo, a pararlo, a tumbarlo, a pararlo, no. Así no es la manera correcta. Amén. Juan 7:3 dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Tenían una idea totalmente errada, ¿no? Vean, te voy a decir una cosa: si Dios te usa en la iglesia, en donde sea, en la alabanza, en el ministerio de enseñanza, en cualquier lugar, eso es para la gloria y la honra del Señor. Amén. No es para que te enorgullezcas, no, acuérdate, somos siervos inútiles.
Escasamente hacemos lo que nos dicen que debemos hacer. Entonces no hay de qué llenarnos de orgullo ni ir, es que vamos a dar a conocer nuestro ministerio de alabanza. Tranquilo, hermano, tranquilo. Déjele eso a Dios. Amén. Los verdaderos discípulos de Jesús no se alejan por dura y desafiante que sea la verdad del evangelio. Se quedan, los desertores se van, pero los verdaderos discípulos se quedan. Juan 6:22 dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. La gente estaba, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dónde está ese que da sándwiches así baratos, gratis? Sándwich de atún, ¿dónde está? ¿A dónde está? No lo vemos, ¿no? ¿Dónde está ese que da de comer gratis? Verso 23. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ah, qué tremendo, ¿cierto? Jesús, estaban buscando a Jesús, ¿sí? Fueron a buscar al Señor, ¿sí? Fueron a buscar su mensaje. ¿Por qué cree que lo buscaban? ¿Por qué querían a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, que significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Estábamos esperándote, estábamos desesperados. ¿Por qué no has venido? Ni te imaginas. No, es que sin ti no podemos vivir. ¿Dónde estabas? Es que te queremos. ¿Sí le dijeron eso? ¿Era eso lo que ellos estaban buscando? Verso 26. Respondió Jesús y les dijo, y eso es duro. De cierto, os digo, ese de cierto es un énfasis ahí en una respuesta. Que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, ¿de cuáles señales está hablando ahí? ¿De milagros? De que Él era el Hijo de Dios, de que Él era Jesús, el que había venido a traer salvación. Trabajad, luego le dice en el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Que creáis en quién? ¿Y a quién había enviado? ¿Y ellos qué buscaban? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿No la creían todavía con todo lo que han visto? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. No creían todavía. Y Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De qué les estaba hablando? De Él. De Él. Los otros están pensando en pan la perla y eso. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Cómo danos siempre este pan? ¿Cuántas veces había dado el mensaje? Luego vienen señales, milagros y ahora dicen, ay, danos este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Más claro, por favor. Y entonces, ¿qué pasaba? Verso 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Los desertores del evangelio siempre van a murmurar. Y mire lo que Jesús decía, y lo que decían ellos: no es este Jesús, el hijo de José, pues, el carpintero ese, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este: del cielo he venido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. El Señor conoce todo. El Señor sabe lo que está pensando. El Señor sabe si está murmurando. Amén. ¿Por qué me miran así feo? No me miren feo. No murmuréis. Ellos están allá murmurando. Y el Señor: ajá. ¿Qué murmuran? ¿Qué es lo que están diciendo? Jesús es Dios, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, y conoce lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe lo que estás pensando ahorita. Dios lo sabe. Sabe lo que estás pasando, sabe la situación por la que estás viviendo, sabe si realmente lo buscas a Él, si buscas su mensaje, si buscas su palabra, o sabe si realmente estás buscando el pan y el pez. Dios lo sabe. Amén. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, verso 46, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué? Murieron. ¿No vieron el milagro? Pan les mandó el Señor allí, el maná, ¿se acuerdan? Y maná, y sopa de maná, y maná al desayuno, y maná al almuerzo, y maná a la comida. Y comieron maná y fue un milagro extraordinario, pero ellos murieron. Pero Él está diciendo: yo soy el pan de vida. El que cree en mí no morirá. Ahora no está hablando en lo terrenal. Amén. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿De qué les estaba hablando el Señor? De la muerte, del sacrificio de Él, ¿no? O sea, si usted no acepta el sacrificio y la muerte de Jesús, pues no hay nada que hacer. Pero ellos no lo entendían así. El que come mi carne, le dice el Señor, y el que bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come ese pan vivirá eternamente. ¿Cómo lo entiendes tú? Dice que al oír ese mensaje, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede? No se nos es permitido comer cerdo. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a tomar su sangre? ¿Qué le pasa? Decían, ¿no? No entendían. Entonces, ¿qué dijeron? Dice: duro es eso, ¿no? O sea, dura es esa palabra. La palabra a veces es dulce como la miel, pero a veces es como el ajenjo, es agria. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Les ofende esto?
Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo más importante? El mensaje, la palabra. Dios tiene el poder para levantar, para hacer cosas extraordinarias. Pero lo más importante no es que salgas de aquí con tu milagro. Lo más importante es que vayas con el pan de vida, el pan del cielo, Jesús de Nazaret. Que vayas con el mensaje que Él trajo y tu vida será cambiada y transformada. Es lo más importante. Verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes creían y quién le había de entregar. Verso 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Les cambió el mensaje, ¿no? ¿Quieren seguirme? Tome su cruz y sígame. Uy, no, espere. ¿Quiere venir a mí? ¿Quiere ver cosas extraordinarias? Cree en mí y en mi palabra. Y estas cosas serán añadidas. ¿Tienes necesidad? ¿Estás pasando por momentos difíciles? Cree en la palabra y el milagro vendrá. Amén. ¿Acaso quiere iros también vosotros? ¿Hay alguno aquí que quiera irse también? Y Simón Pedro le dijo: no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo en Él hay vida, solo en Él hay palabras que pueden cambiar y transformar nuestra vida, nuestra situación, sea cual sea. Vivamos en momentos difíciles de angustia, de escasez, de miseria, de pobreza. Una palabra bastará para llevarnos a una bendición aún mayor. Dios hará cosas extraordinarias cuando creemos en su palabra y en su mensaje. Aleluya. Pero algunos dirán: no me gustó el mensaje. ¿Vas a desertar de Cristo que te trajo a Cristo? ¿Lo vas a dejar? ¿Lo quieres a Él y su mensaje o quieres lo que Él te puede dar? ¿Qué es lo más importante para ti? La verdad del Evangelio divide a las personas entre originales y falsos, entre genuinos y falsos. Entre más clara y desafiante sea la predicación del mensaje de Jesús, mientras más bíblico sea, más discípulos superficiales y materialistas se alejarán ofendidos. Diga, ouch. El Evangelio es como el mar. ¿Se ha visto el mar? Va desechando todo aquello que no tiene que ver con el mar. Él se limpia a sí mismo. La predicación del verdadero evangelio sirve aún para limpiar la iglesia de los falsos discípulos, porque no pueden aguantar el mensaje de Jesús y se van ofendidos. Los verdaderos discípulos de Jesús permanecen, toman su cruz, se negarán cada día y seguirán predicando la locura del evangelio. ¿Cuántos de estos hay hoy aquí? Amén por los dos. ¿Y los otros? ¿Cuántos verdaderos discípulos hay acá en este lugar? Tranquilo, si tú dices no, estás en un proceso. Amén. De entender eso, uno no logra entender el mensaje de la noche a la mañana. Se requiere estudio, se requiere preparación, se requiere estar escudriñando la palabra de las escrituras cada día. Por eso tenemos un instituto bíblico para ayudarles, para darles las herramientas, para que usted sepa entender y sepa y dejarse guiar por el Espíritu Santo para el estudio de la palabra. Amén. Reverdeceré, siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.